Buenas noches y bienvenidos a esta sexta clase de TAC en el aula universitaria. Ya estamos llegando al final de este módulo y corresponde abordar la tercera parte de la unidad temática número 3, que tiene el nombre de Diseño de actividades formativas con TAC. Y en este marco vamos a ver una herramienta muy interesante que se asocia con los cuestionarios interactivos a partir de la herramienta Quizzes. Quizzes es una plataforma en línea que permite a los docentes crear cuestionarios interactivos y juegos de preguntas para sus estudiantes. Los estudiantes pueden acceder a estos cuestionarios utilizando dispositivos como, por ejemplo, computadoras, tablets, teléfonos celulares y demás. Los cuestionarios de Quizzes están diseñados de manera divertida e interactiva, con elementos de juego incorporados como la posibilidad de obtener puntos y competir contra otros estudiantes en tiempo real. Los profesores pueden crear sus propias preguntas o elegir entre una amplia variedad de preguntas ya disponibles en la plataforma. Además, pueden personalizar las configuraciones del cuestionario, como el límite de tiempo para responder cada pregunta y si se muestra o no la puntuación en tiempo real. Una de las características más destacadas de Quizzes es la opción de juego individual o en grupo. Los estudiantes pueden jugar en su propio ritmo o recibir retroalimentación instantánea después de cada respuesta. También pueden ver su puntaje y compararlo con el de otros estudiantes. Esto fomenta la participación y la motivación, ya que los estudiantes pueden ver su progreso y desafiar a sus compañeros de clase. En resumen, Quizzes es una plataforma educativa que transforma los cuestionarios y las actividades de aprendizaje en una experiencia divertida y competitiva, ayudando a los estudiantes a repasar y reforzar sus conocimientos de manera interactiva. Pero veamos en la práctica cómo funciona esta herramienta. Bien, veamos ahora cómo podemos utilizar esta herramienta que tiene el nombre de Quizzes. Hacemos clic en el enlace, en este caso la página es quizzes.com, tal como ven en la presentación. Nos va a aparecer esta pantalla y nos aparece dos opciones, una, regístrate gratis y aprende más. En este caso vamos a pulsar en regístrate gratis y nos permite continuar con Google a través de un correo electrónico, con Microsoft. Hacemos clic en continuar con Google, elijo el correo alternativo para poder acceder y aquí me aparece este mensaje que dice: ¿dónde estás usando Quizzes? Escuela, trabajar, uso personal. En este caso voy a poner escuela. Estoy usando Quizzes como un profesor, un administrador, un estudiante, un profesor. ¿Tus alumnos tienen acceso a dispositivos en clase? Sí. Una alternativa en Quizzes es que yo puedo buscar alguna prueba que ya existe y utilizarla. Por eso es que acá dice busca pruebas sobre cualquier tema. Digamos, voy a poner historia. Me van a aparecer aquí varios cuestionarios: fútbol e historia, historia universal. Si hago clic en alguno de ellos, me aparece empezar un examen en vivo. Hago clic, clásico, continuar y ahí me aparece usa cualquier dispositivo para abrir quizzes.com, introducir código de participación. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Ingreso a esta dirección, en este caso voy a poner empezar y me aparece aquí esperando a que el anfitrión empiece. Eres la primera persona en unirte. En este caso yo voy a poner iniciar.
Acá me aparece quienes han participado, respuestas correctas, incorrectas y demás. Podría pulsar en revisar y ahí me va a aparecer justamente las respuestas correctas, las respuestas incorrectas. Ahora voy a crear un cuestionario yo de manera independiente. Fíjense que en la parte izquierda, cuando salgo de ese espacio, me aparece la opción crear. Para que no se confundan, yo voy a volver a ingresar quizzes.com, actualizar y me tendría que aparecer esta ventana. Ya he buscado acá una prueba que tenía que ver con historia, pero la otra alternativa es crear. Clic en crear y aquí me dice qué es lo que quiero crear. En este caso puedo crear un examen o una lección. En este caso voy a crear examen y aquí me aparece esta alternativa: evaluación, elección múltiple, graficar, que es nuevo, etiquetado, despliegue, rellene el hueco, reordenar, coincidente, arrastra y suelta. Entonces puedo elegir, digamos, elección múltiple y aquí tendría que poner la pregunta y aquí las posibles respuestas. En este caso voy a escribir, por ejemplo, ¿qué significa TIC? Y aquí la primera respuesta: tecnologías de informática y computación. Obviamente no es la respuesta correcta. Aquí voy a poner tecnologías de información y comunicación. Aquí voy a poner perfecto. Entonces acá tengo que marcar cuál es la respuesta correcta. Acá está tecnologías de información y comunicación, clic. En la parte superior me da la opción de elegir cuántos puntos corresponde. En este caso voy a poner, digamos, 2 puntos y hago clic en guardar. En la parte inferior derecha, guardar, y ahí está, 2 puntos. Crear una nueva pregunta. Voy a crear otra pregunta que en este caso va a ser coincidente. Por ejemplo, puedo poner cronología de la vida de Steve Jobs. Y ahí tendría que poner los hitos históricos relevantes. Por ejemplo, voy a poner crea Apple Computer, presenta la primera computadora, y ahí está. Este tendría que ser el orden que los estudiantes deberían establecer. Yo podría añadir alguna imagen, algún elemento adicional, ustedes ya pueden explorar posteriormente. Ahora tengo que identificar las coincidencias, es decir, crea Apple Computer. Aquí voy a poner el año en el que ha creado Apple Computer, que es 1976. El otro dato es presenta la primera computadora. Presenta la primera computadora personal en 1984. Verifico y finalmente guardo. Tengo ahí las respuestas. Podría, por supuesto, generar una cantidad mayor. Puedo crear una nueva pregunta, o la otra alternativa es agregar preguntas automáticamente, que también utilice inteligencia artificial. Entonces hago clic ahí y pongo el tema, que en este caso es, digamos, historia de Internet. Selecciono el grado, universitario, selecciono el tema para que sepa a qué me estoy refiriendo, informática, nivel de dificultad, digamos, medio, y número de preguntas que voy a generar
solamente 5. Entonces agregar preguntas. Ahora voy a generar efectivamente las preguntas. Fíjense, agregar preguntas. Y como ven aquí ha generado, ¿no? ¿Qué significa TIC? Lo que yo había generado. ¿Qué atributos nos entrega DHCP para configuración de IP automática? ¿Qué es la web 3.0? Se van a dar cuenta de que acá hay que ser muy selectivos porque la generación de preguntas, a diferencia de Conquer, por ejemplo, puede presentar diversos errores. Por ejemplo, esta pregunta no corresponde a la temática que yo he sugerido. Entonces puedo eliminar acá porque efectivamente no corresponde. Acá ha generado una pregunta, pero ha generado en inglés. Igualmente la voy a eliminar. Esta sí me funciona, que dice que es la web 3.0, evolución del uso e interacción de las personas en Internet. Y aquí hay varias alternativas. Después aquí dice igual ha generado en inglés y demás. Entonces puedo ir editando las preguntas para que finalmente establezca las que yo considere pertinentes. Puedo también cambiar el orden de las preguntas. Acá, si hago clic, puedo elegir pregunta 1, 2, 3. En este caso, cancelar. Puedo seguir añadiendo, por supuesto, algunas otras preguntas más de elección múltiple, coincidente, lo que vea necesario. Voy a hacer clic en vista previa y aquí está. ¿Qué significa TIC? ¿No? Tecnologías de información y comunicación. La otra pregunta y demás. Lo último que queda por hacer después de generar es justamente guardar, que está en la parte superior derecha. Clic aquí en guardar y aquí me aparece que le ponga un nombre, digamos cuestionario interactivo 1. Puedo incluir la asignatura, digamos tecnología educativa, el nivel, universidad, el idioma, español, públicamente visible, o también puedo poner restringido. Esta actividad solo será visible para ti y las personas con las que la compartas, todos de mi organización. Voy a poner públicamente visible. Puedo agregar una imagen asociada con el cuestionario, subir desde la computadora. En este caso voy a pulsar continuar y ahí está, cuestionario interactivo 1. Hago clic acá en compartir y me va a aparecer que efectivamente es público. Podría añadir a personas por correo electrónico, pero en este caso solamente voy a copiar el enlace, que es lo que ustedes tienen que hacer al concluir este cuestionario creado con Quizzes. Copiar. Entonces voy al grupo del módulo, clic acá, clic derecho, pegar y ahí tengo el Quizzes que he elaborado. Finalmente les quedaría por hacer simplemente clic acá. Si yo copio el enlace del Quizzes que he generado, digamos aquí, clic derecho, pegar, me va a aparecer el cuestionario y lo que tendría que hacer es simplemente empezar un examen en vivo. Clásico. Clic en continuar y me aparece el enlace y el código de participación para que otras personas puedan unirse. Otra herramienta fundamental del diseño de actividades formativas con TAC
asociadas con inteligencia artificial que hemos ido abordando desde ChatGPT a la generación de imágenes. También es posible generar contenidos como cuestionarios. Generar cuestionarios con inteligencia artificial es posible utilizando técnicas de procedimiento del lenguaje natural y aprendizaje automático. Estas técnicas permiten a los sistemas de inteligencia artificial comprender y generar texto de manera inteligente. El proceso para generar cuestionarios con inteligencia artificial generalmente implica los siguientes pasos por parte de la inteligencia artificial. La recopilación de datos, es decir, se necesita un conjunto de datos que contengan preguntas y respuestas relacionadas con el tema específico del cuestionario. Reprocesamiento de datos, los datos recopilados pueden ser procesados y limpiados para eliminar errores, redundancia y formato no deseado. Esto puede implicar la eliminación de signos de puntuación, corrección de errores ortográficos y normalización del texto. Además, está el entrenamiento del modelo. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, se entrena un modelo de inteligencia artificial utilizando el conjunto de datos preparado. El modelo aprenderá a reconocer patrones y estructuras de las preguntas y respuestas. Generación de cuestionarios. Una vez entrenado el modelo, es decir, cuando le damos lo que se conoce como prompts o algunos requerimientos específicos, se puede utilizar para generar cuestionarios. Esto implica proporcionar un tema o área de conocimiento y permitir que el modelo genere preguntas relacionadas. El modelo puede utilizar diferentes estrategias como la selección aleatoria de palabras clave y la construcción de preguntas basadas en patrones gramaticales. Es importante tener en cuenta que la generación de cuestionarios con inteligencia artificial no garantiza la calidad y la relevancia de las preguntas, por lo que la revisión y edición humana, por parte del docente, por supuesto, son necesarias para garantizar la precisión y adecuación de las preguntas generadas. Además, es importante considerar la ética y el uso responsable de la inteligencia artificial en la generación de cuestionarios, porque los cuestionarios generados deben ser utilizados como una herramienta complementaria en la enseñanza y el aprendizaje, y no reemplazar la experiencia y el conocimiento de los docentes. A continuación vamos a ver cómo podemos crear cuestionarios con inteligencia artificial a partir de la herramienta Conker.ai. Para utilizar una herramienta que permite crear cuestionarios con inteligencia artificial a partir de una serie de parámetros que nosotros podemos establecer asociados con lo que se conoce como prompts, podemos utilizar la herramienta Conker.ai. Podemos buscar en Google o escribir directamente Conker.ai. Ingresamos a esa página, fíjense, aquí está Conker.ai, y por supuesto, como muchas de las herramientas de inteligencia artificial, probablemente la mayoría, nos pide generar una cuenta. Podríamos hacer la prueba, pero igualmente nos va a solicitar nuestro correo y demás. Entonces vamos a hacer clic acá en acceso. Inicia sesión con Google, nos aparece, hago clic y voy a elegir un correo con el cual voy a iniciar la cuenta. Dice Conker ya tiene cierto acceso, consulta los 5 servicios a los que Conker tiene cierto acceso. Bueno, en este caso simplemente pulso continuar. Ya les había comentado antes, ¿no? Si alguien tiene algún temor de generar cuentas con su correo personal, porque el problema es que en algunos casos nos envían publicidad o nos envían contenidos y eso podría saturar nuestro correo, lo que pueden hacer es crear un correo alternativo solo para esta materia, digamos, y crear las cuentas que hemos estado estableciendo. Acá está, ya ha creado, ha identificado mi fotografía de Gmail y acá me aparece, voy a poner la traducción para poder explicarles mejor, crea una prueba de Conker, ingresa un tema de aprendizaje a continuación para comenzar.
Por ejemplo, fotosíntesis. Igual que en el caso anterior, tecnologías de información y comunicación. Voy a poner personalizar y acá me aparecen algunas alternativas, ¿no? Tipo de cuestionario, opción múltiple, leer, responder, llenar el espacio en blanco y mezclado, es decir, de todas estas opciones. En este caso voy a elegir opción múltiple, calificación, puedo seleccionar el grado. Por ejemplo, acá me da la opción de jardín de infancia, primer grado, segundo grado, cuarto grado, quinto, sexto grado, séptimo, octavo, escuela secundaria, educación más alta, ¿no? Ahí está. Idioma de salida, inglés aparece ahí, yo voy a elegir español. El número de preguntas, que en este caso van a ser 10. Y acá me aparece una opción que dice usar mi propio material de origen. Su material de origen se presentará junto a su cuestionario. En este caso no voy a optar por esa opción. Hago clic en generar y va a empezar a generar el cuestionario sobre la temática y a partir de los parámetros que yo he establecido. El tiempo en el que genera puede variar dependiendo también de la velocidad de su conexión de internet. En este caso acá están las preguntas y las respuestas. Por ejemplo, dice ¿cuál de las siguientes tecnologías se utiliza para transmitir datos a través de cables de cobre? Y acá está la respuesta. ¿Qué tecnología se utiliza para almacenar información en forma permanente en discos duros? La respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes tecnologías se utiliza para transmitir señales de televisión de manera inalámbrica? ¿Qué tecnología permite la comunicación en tiempo real a través de Internet? Videoconferencia. Las opciones serán llamadas telefónicas, videoconferencia, mensajes de texto, correo electrónico. Y ahí va generando las 10 preguntas que le he solicitado. Ahora, si en algún caso yo considero que las preguntas no corresponden o tengo cierta duda, fíjense que acá abajo de cada una de las preguntas hay un enlace que dice validar respuesta con la búsqueda de Google. Hago clic ahí y empiezo a buscar en Google justamente el término para que yo pueda verificar personalmente si la respuesta es adecuada, si es la correcta. Si identifico que no ha generado lo que yo esperaba, aquí nos da otras opciones donde dice no es exactamente lo que estabas buscando. Prueba uno de estos temas: ciberseguridad y protección de datos, impacto social de las tecnologías de información y comunicación, inteligencia artificial y aprendizaje automático, realidad virtual y aumentada, tendencias actuales en tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, voy a probar con esta opción, impacto social de las tecnologías de información y comunicación. Hago clic. En este caso voy a elegir, digamos, tecnologías para el aprendizaje y conocimiento. Ahí está. Reviso que esté correctamente escrito y pongo personalizar, múltiple selección, educación más alta, idioma español, la cantidad de preguntas 10 y generar. Ahí están entonces las preguntas. ¿Qué tipo de tecnología permite a los estudiantes realizar experimentos virtuales? Realidad virtual. ¿Cuál de las siguientes tecnologías se utiliza para impartir clases a distancia? Correo electrónico, Internet de las cosas, calculadora, videoconferencia. ¿Qué tipo de tecnología permite a los estudiantes acceder a cursos en línea de universidades? Aquí está la respuesta. ¿Cuál de las siguientes tecnologías se utiliza para personalizar el aprendizaje de los estudiantes? Y ahí están varias alternativas. Ahora lo que voy a hacer es, en la parte superior, fíjense, hay un botón que dice respuestas. Hago clic en respuestas
y me aparece este mensaje que dice comparta su prueba y vea los resultados aquí tan pronto como se complete. Aquí voy a compartir, puedo copiar el enlace, puedo exportar a formularios Google, imprimir hoja de respuestas, imprimir hoja de preguntas. Voy a hacer inicialmente copiar enlace para compartir. Voy a ir al grupo de Facebook, clic acá, clic derecho, pegar y acá está el cuestionario. Si este mismo enlace yo pegaría acá en el navegador, fíjense lo que va a aparecer, el código, y puedo iniciar el cuestionario y aquí me empieza a preguntar. Vamos a ver el resultado y acá está la evaluación inmediata. Otra alternativa es exportar a un formulario Google. Hago clic ahí y acá me aparece el enlace que puedo igualmente copiar al grupo de Facebook del módulo. Clic derecho, pegar. Fíjense que empieza a cargar el formulario Google. Si pongo en el navegador ese enlace y aquí me da la posibilidad de editar. Por ejemplo, yo aquí podría poner en lugar de name, nombre, pero en este caso para que sea más entendible, ¿cuál es tu nombre completo? Voy a poner en pregunta. Y voy a poner enviar. Ver puntuación. Y ahí está, ¿no? Otra posibilidad que nos permite la inteligencia artificial es la generación de presentaciones tipo PowerPoint con inteligencia artificial. En este caso vamos a utilizar una de varias posibilidades que presenta, que es la herramienta Tome.app. Pero bueno, generar presentaciones con inteligencia artificial es posible utilizando técnicas de generación de texto y procesamiento de imágenes. Algunas aplicaciones de inteligencia artificial ofrecen funcionalidades específicas para ayudar a generar presentaciones de manera automatizada. Aquí hay un posible enfoque para generar presentaciones con inteligencia artificial. Recopilación de contenido. En primer lugar, se puede recopilar contenido relevante para la presentación, como texto, imágenes o datos. Este puede incluir buscar información en línea, extraer datos de bases de datos o utilizar fuentes específicas. Resumen automático. Utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural, se puede aplicar la capacidad de resumen automático para condensar y resumir el contenido recopilado en puntos clave y frases concisas. Esto ayudará a crear una estructura para la presentación. Generación de diapositivas. Una vez que se tiene el resumen del contenido, se puede generar las diapositivas de la presentación. La inteligencia artificial puede ayudar a crear el diseño de las diapositivas, seleccionar imágenes relevantes y colocar el contenido de manera atractiva. Se pueden utilizar algoritmos de procesamiento de imágenes para mejorar la calidad y la estética visual de las diapositivas. Personalización y edición. Después de generar las diapositivas, es importante personalizar y editar la presentación según las necesidades y preferencias específicas. Esto puede implicar ajustar el diseño, agregar notas o comentarios e incluir elementos visuales adicionales. De hecho, la herramienta Tome.app permite, por supuesto, modificar
el texto, las imágenes, añadir nuevos elementos, cambiar el fondo y varias otras alternativas que enseguida vamos a revisar. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que aunque la inteligencia artificial puede ayudar a generar presentaciones, es esencial que un usuario revise y edite el contenido generado para garantizar la coherencia, precisión, relevancia del material presentado y de la información. Además, la presentación generada por inteligencia artificial debe considerarse como una base inicial que requiere la intervención y el toque personal del usuario final, el docente. Bien, veamos entonces cómo funciona esta herramienta Tome.app, que es una de varias otras que ustedes pueden investigar que tiene características similares. Para utilizar la herramienta que te permite crear presentaciones con inteligencia artificial de manera rápida y además te permite editar la presentación que ha generado para mejorarla, debemos ingresar a Tome.app, que es una de varias herramientas que permiten realizar este proceso. Les aclaro, por supuesto, ingresamos a Tome. La dirección correcta, completa, es Tome.app. Nos aparece esta pantalla. En este caso yo voy a activar la opción de traducir en la parte superior derecha. Español, y aquí está. La nueva era de la narración. Tome es el formato impulsado por ahí para su trabajo e ideas. Puedo hacer una prueba que está acá directamente. Si hago clic ahí, fíjense que me va a llevar a un espacio donde tengo que registrarme o continuar con Google. En este caso voy a poner continuar con Google. Voy a elegir una cuenta de correo electrónico. Y bueno, ya identifica algunos elementos, por ejemplo mi nombre. Y dice, igualmente voy a poner traducir. ¿Cuál es tu papel? Dice, elige un papel para crear el perfil. Entonces nos da educador, ingeniería, fundador y jefe ejecutivo, marketing, operaciones, otro, personal, diseño de producto, gestión de ventas y cuentas, alumno. En este caso voy a poner educador. Pongo próximo. Y aquí me aparece este mensaje. Crea tu espacio de trabajo. Un espacio de trabajo es un espacio compartido para que tu equipo cree y colabore en tomos. Nombre de espacio de trabajo. Voy a ponerle un nombre. Voy a poner el nombre de mi portafolios. Zona Real Educación. Verifica si efectivamente ese nombre está libre. En algún caso podría salir un error para que ustedes modifiquen. Si aquí me hubiera salido error, por supuesto la solución era incluir un número, Zona Real 1, 2, 3, 4 o cambiar el nombre, por supuesto. Hago clic acá donde dice continuar al espacio de trabajo y me aparece esta opción. Elige el plan, un plan básico que es gratuito. Aquí está, fíjense, dice diseños receptivos, contenido interactivo, temas inteligentes, narración de video, 500 créditos de inteligencia artificial, y el plan Pro que dice acceso ilimitado a la inteligencia artificial al alcance de tu mano. Presentación ahí, edición de texto de ahí, generación de imágenes, acceso anticipado a funciones de ahí, exportar a PDF, y tiene un costo de $8 por mes. En este caso vamos a poner la opción básica. Pulsamos en continuar y nos aparece acá este espacio donde puedo elegir una plantilla. Por ejemplo, yo voy a elegir, digamos, esta y voy a pulsar en crear. Me da las opciones de lo que puedo crear. En este caso, crear presentación sobre es lo que voy a pedir, y me pide que escriba en este espacio que no es tan legible porque es justamente un fondo negro con un texto gris. Debo de escribir de qué va a tratar la presentación. En este caso yo voy a escribir tecnologías de información y comunicación.
para la educación. Aquí me aparece una pestaña, una alternativa en cuanto a cuántas láminas va a tener la presentación. Está con 6, puedo aumentar a 10, 15, 20 hasta 25. En este caso voy a elegir, digamos, 15, creo que es un buen número, y aprieto Enter y va a empezar a generar la presentación. Dependiendo de la velocidad de su internet podría tardar un poco, pero en este caso nos dice conectando el futuro, tecnologías de información y comunicación para la educación. ¿Por qué son importantes las tecnologías en la educación? Beneficios de las TIC en la educación, ejemplos de TIC utilizadas en educación, desafíos, y así son varios temas que se van planteando. En algún caso yo podría editar, si por ejemplo considero que este subtema que va a abordar la presentación no corresponde, puedo eliminar o puedo reconstruir. Fíjense que puedo aumentar texto en ese ámbito. Cuando ya esté conforme con la estructura que me ha planteado la inteligencia artificial, cuando edite y demás, ahora pongo continuar y va a generar la presentación. Lo interesante de esta herramienta es que se asocia de manera directa con ChatGPT y con la herramienta DALL-E en cuanto a la generación de imágenes con inteligencia artificial. Entonces fíjense lo que ha generado. Puedo revisar página por página o lámina por lámina. Aquí está el título, conectando el futuro, tecnologías de información y comunicación para la educación. Me genera una lámina del contenido, una especie de índice. Me genera la tercera lámina porque son importantes las TIC en la educación. Aquí está el texto. Igualmente podría editar, ¿no? Es que es un texto finalizado. Tendría que revisar y si corresponde puedo modificar el texto. Voy a seguir viendo beneficios de las TIC. Ejemplos de TIC utilizadas en la educación, desafíos de la integración de las TIC en la educación. Fíjense, es interesante la base que genera, que en algún caso podría ser el producto acabado, pero también la posibilidad de que uno pueda editar. Por ejemplo, si yo decido que quiero destacar en términos jerárquicos algún texto por encima de otro, puedo señalar y me aparece aquí la opción de poner en negrita, por ejemplo. O puedo elegir un texto más grande. Entonces hay opciones interesantes que podemos utilizar. Igualmente cursiva. Podría insertar un enlace. Entonces ustedes ya pueden experimentar posteriormente en la construcción de presentaciones con inteligencia artificial. Les decía que es interesante que se asocie con ChatGPT porque otras herramientas que generan también presentaciones presentan en algún caso dificultades con el contenido específico que forma parte de la presentación. Es decir, yo he probado algunas y le he pedido información sobre Bolivia, por ejemplo, que genere una presentación sobre Bolivia, y en algunos espacios he encontrado incongruencias o errores. Por ejemplo, tan simples como cuando identifica la comida típica de Bolivia y asocia platos que son propios de Perú, por ejemplo. Pero en esta herramienta en particular, que se asocia, una vez más le reitero, con ChatGPT, podría evidenciar que el contenido es bastante bueno en cuanto a la calidad. Probablemente lo que tendríamos que cambiar es la posibilidad de reducir un poco la cantidad de texto y jerarquizar algunas palabras para que resalten por encima de las otras, que también nos da esa opción. Por ejemplo, podría ser importante quizá aquí resaltar, no sé, dice la evaluación del aprendizaje es una parte fundamental del proceso educativo. Entonces, parte fundamental del proceso educativo, negrita.
o subrayar, ¿no? Entonces puedo ir revisando de esta manera el futuro de la educación con TIC. Hay una imagen también generada con inteligencia artificial que se asocia con el contenido. Y aquí la conclusión, ¿no? TIC y el futuro de la educación. Bueno, si voy a la parte derecha, fíjense que hay algunas herramientas. Esta, por ejemplo, que tiene que ver con algunas posibilidades de modificar la plantilla que he elegido inicialmente. Por ejemplo, en cuanto al color. Fíjense, acá está. Está cambiando los textos, los títulos, en este caso, las cabeceras, al color que yo estoy eligiendo. En este caso voy a elegir un color probablemente un poquito más contrastante, ¿no? Quizá ese o uno que esté por ahí, ¿no? Más blanco, diríamos. Igualmente acá puedo modificar el color, elijo y en este caso está en un gris el texto común, ¿no? Este texto de acá puedo modificar, elijo un blanco para que haya un contraste mayor. La página está en negro, aquí fíjense dice 000 que es negro, hago clic y puedo elegir otro color. Bueno, ahí ya podríamos ir probando qué color, quizá este. Entonces la idea es que ustedes vayan modificando. Ahora puedo hacer clic acá donde dice página y salvar tema, si es que quiero guardar esta plantilla que he generado yo, o sea, las modificaciones que he hecho. Puedo hacer salvar y me va a pedir un nombre. Digamos, voy a poner el nombre de plantilla TIC y pongo guardar, salvar. Listo, ahí está. Aquí podría añadir algún elemento, digamos una imagen. Fíjense, si hago en más, puedo elegir añadir una imagen, un video, una tabla, ¿no? Un enlace web o un texto. Entonces da varias posibilidades que podemos utilizar. De hecho, también podemos eliminar si ustedes consideran pertinente la imagen. Eliminar o suprimir y se elimina. Voy a pulsar acá donde dice play en la parte superior derecha y fíjense que me va a mostrar la presentación que se ha realizado. Yo puedo hacer clic acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 láminas. Ahora podría, por supuesto, compartir o exportar. El problema es que si quisiera exportar directamente en PDF, necesito estar suscrito al plan Pro, que está acá. Entonces lo que voy a hacer es compartir. Clic acá donde dice copiar link. Se ha copiado. Entonces si yo voy a un navegador cualquiera de internet, copio el link, pongo enter y tengo el acceso a la presentación. Tendría que poner solamente presentar y fíjense que ya podría tranquilamente avanzar, como un PowerPoint. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer para cumplir con este requerimiento de la presentación, después de hacer la edición, el cambio de imágenes que ustedes consideren pertinentes, pueden compartir esta presentación en el grupo de Facebook del módulo a través de esta opción, copiar link. Acá se ha copiado, voy a Facebook, como es habitual busco el grupo módulo TAC UCB 2023, clic acá,
clic derecho, pegar. Y fíjense que va a generar justamente ese espacio. Lo que quedaría por hacer es en la parte de la descripción escribir un poco de qué trata la presentación. Presentación con AI sobre TIC en la educación. Listo. Y pulso en publicar. En cuanto a los resultados de la clase virtual 6, tenemos 3 prácticas que debemos concluir. La primera práctica es generar una presentación con inteligencia artificial. El tema debe estar asociado con la naturaleza del portafolios. Deben compartir el enlace de la presentación en el grupo de Facebook del módulo. Ya previamente se ha explicado cómo se genera esta presentación y cómo se puede compartir el enlace para que cualquier persona pueda acceder a esa presentación. Obviamente se espera que ustedes hagan las ediciones correspondientes, las revisiones en cuanto a todos los aspectos que se han tratado, como por ejemplo la pertinencia de las imágenes, la pertinencia de los textos, el tema del contraste y otros elementos que es posible editar tal como hemos visto anteriormente. La segunda práctica de clase es generar un cuestionario con inteligencia artificial y compartirlo como un formulario de Google o Google Form. El tema debe estar asociado con la naturaleza del portafolios que ustedes están llevando adelante y deben compartir el enlace de la presentación en el grupo de Facebook del módulo. Este cuestionario generado con inteligencia artificial lo hemos generado con la herramienta Conquer. Y la tercera práctica de clase es crear un cuestionario interactivo con quizzes. El cuestionario debe incluir al menos 10 preguntas. Deben compartir el enlace del cuestionario en el grupo de Facebook del módulo. El plazo de cumplimiento, como ustedes saben, es hasta las 22:00 de la jornada de la clase. Bien, en cuanto a otro resultado de la clase 6 que tiene que ver con el trabajo, se trata de diseñar una infografía educativa a partir del boceto realizado previamente. La clase anterior han hecho el boceto y ahora corresponde diseñar. El tema debe estar asociado con la naturaleza del portafolios y deben compartir el diseño de la infografía en el grupo de Facebook del módulo. Una nota importante asociado con la próxima clase, que es nuestra última clase, la clase 7, que se va a llevar adelante el 4 de julio. Ustedes van a exponer el diseño de la clase invertida que han realizado, es decir, en cuanto a los objetivos de aprendizaje, materiales de aprendizaje identificados, materiales de aprendizaje de autoría propia, acceso a los materiales, diseño de actividades para el tiempo de clase, rol del facilitador, evaluación del aprendizaje y otros elementos. En la primera parte de la clase 7 vamos a concluir con lo que nos resta, que son algunos temas que han quedado pendientes, y posteriormente ustedes van a exponer esto que corresponde al trabajo final que deben presentar hasta las 23:00 del 13 de julio, que consiste en articular una clase invertida con el portafolios que han realizado. Entonces la próxima clase vamos a hacer la exposición de este portafolios asociado con la clase invertida, lo que han hecho para hoy, el diseño de la clase invertida. La intención es identificar algunos errores o falencias que pudieran tener, corregirlas cuando ustedes vayan exponiendo, para que cuando presenten el trabajo final el 13 de julio, esos errores ya hayan sido resueltos.